sí, yo nací en la ciudad de Caracas el 16 de agosto de 1955. Mi mamá en ese momento era profesora de bachillerato y ese, digamos, fue el contexto. Yo entonces nací hijo de ella, que era una persona que le gustaba mucho la docencia, de manera que mi infancia transcurrió oyendo hablar muy bien de la educación, pero no de la educación como sistema educativo, sino de la educación como profesión. Es decir, a mi mamá le encantaba dar clases, ¿no? O sea, imagínate, niñas de 13 años, 12 años, 11 años, 14 años, hablando francés en mi casa ya, siendo que eran venezolanas y hablaban español, ¿no? Y que la única razón por la que hablaban francés era porque mi mamá se lo había enseñado, ¿no? Entonces eso fue una cosa muy buena para mí, de relación con la profesión. Mi primaria fue de 1961 a 1967. Tuve dos experiencias, digamos. La primera fue, como decir, desde primer grado hasta tercer grado. Ahí mis maestras eran monjas religiosas y eso no fue para mí una buena experiencia, de eso no tengo un buen recuerdo. Me parecían unas personas que no me trataban bien, yo no era feliz en clase. A partir del cuarto grado ya dejaron de ser monjas y eran profesores jóvenes, pero laicos. Y ahí me empecé a dar cuenta de lo que era un buen profesor y profesores. Me acuerdo uno que le decíamos Canito y otro que le decíamos Belkis, y yo recuerdo con mucha simpatía sus clases. Empecé a estudiar fue en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Esa universidad empecé estudiando psicología. ¿A los cuántos años? Tenía 16 años cuando empecé a estudiar ahí, hasta los 18. Ahí me cambié y pasé a la UPEL, a la UNAE venezolana. En Venezuela hay una Universidad Nacional de Educación que se llama Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que forma solamente docentes. Y ahí estudié para ser profesor de idiomas modernos, porque mi mamá era profesora de francés y yo salí profesor de inglés y de francés. Entonces esa fue mi profesión inicial. Yo lo conocí estudiando quizás los 2 últimos años de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, de la UPEL, donde estudié para ser profesor. Y ahí conocí a mi esposa porque ella estudiaba también francés y coincidimos en una asignatura, en una materia. Y ahí yo me enamoré de ella muchísimo. Entonces ella era muy buena estudiante, se graduó el mismo año que yo. Y allá hay una mención para los mejores estudiantes de la universidad que se llama summa cum laude, que es la máxima calificación que puede sacar uno, que es las notas de toda la carrera, no de un año, sino de toda la carrera. Ella se ganó eso. Como se ganó eso, la embajada francesa le dio una beca. Esa beca era para estudiar en París, para especializarse en algo relacionado con la enseñanza del francés para hispanoparlantes. Y se inscribió pues en una universidad allá. Yo la acompañé a París para instalarse cuando se fue y me regresé a Caracas. Y me di cuenta que yo decía que hacía en Caracas y la persona que yo quería estaba en Francia. Entonces ella había tomado la iniciativa de inscribirme a mí también en la universidad, aunque yo todavía no había llegado. Y entonces me fui a vivir con ella allá y allá nos casamos y por suerte tuvimos otra beca, a mí me dieron otra beca y entonces gracias a eso pudimos vivir en Francia 5 años y sacar el doctorado. El doctorado pedía 5 años de estudio allá. En Francia dentro de París había nada más 3 universidades que ofrecían ciencia de la educación. Era París 3, París 10 y París 8. Yo estudié en París 8, que era una universidad que tenía muchísima innovación educativa y había una especie de germen de cambio muy importante ahí y fue para mí muy interesante. Aparte, por ejemplo, que nos dejaban que si para nuestra tesis era necesario escribir un curso en una universidad que no fuera esa, en otra universidad, podíamos hacerlo. Si había un experto en algo que yo quería que fuera mi profesor, y yo pues podía escribir con él en esa clase, y eso lo hicimos muchas veces. Y nosotros fuimos estudiantes de gente que hoy en día son como los grandes paradigmas de eso, Michel Foucault y otros que fueron profesores nuestros allá. El sistema francés, para tú ser profesor, tienes unas condiciones muy claras. Si tú vas a ser profesor de bachillerato, no puedes intentar ser profesor si no eres licenciado en la materia que vas a dar. Si tú quieres ser profesor de matemáticas, tienes que ser licenciado en matemáticas. Después que eres licenciado en matemáticas, puedes ver si te aceptan en la carrera de profesor.
que es un instituto universitario para ser profesor. Pero primero tienes que saber matemáticas y después te enseñan a enseñar matemáticas. Una vez que te enseñan a enseñar matemáticas pasas a un concurso de méritos y de oposición. Ese concurso te da permiso a trabajar durante 2 años en una escuela o en un bachillerato, y una vez que pasan esos 2 años y tu supervisor te dice si lo hiciste bien, ahí te dan el diploma de profesor. Mira, yo creo que 2 cosas. Lo primero es eso, pues eso que te conté de mi mamá. Mi mamá siempre tenía una relación de amor con la docencia y eso lo transmitió, sin la menor duda. Por ejemplo, mi hermano estudió biología, pero para ser profesor de biología. O sea que los dos somos profesores, ¿no? Los 2 hijos de mi mamá. Y luego a mí me gustó. Es decir, yo estaba en tercer año de bachillerato, es decir, a los 15 años. A todos mis amigos y amigas en un salón de clase vino alguien de esos de expertos en vocación y nos preguntó: ¿qué quieren ustedes ser cuando sea grande? Y el único de mi salón que dijo profesor fui yo, y fui objeto de burlas. Profesor, si hay que ser ingeniero, médico, y resulta que sí me gustaba, pues, o sea, eso fue lo que quise estudiar. Tanto fue que yo primero empecé estudiando psicología, porque había una presión social, como que para qué ser profesor, ¿no? Pero terminé cambiándome porque eso es lo que me gusta. El cuento del dominó fue que una vez estábamos nosotros en un plan de alfabetización. Yo era muy joven, yo estaba en primer año de la universidad o menos, no sé. Y fuimos a un sitio rural a enseñar a leer a adultos. Y estábamos con unos adultos enseñándole matemáticas. Y yo entonces le decía un dibujito, le decía: bueno, si tú tienes 7 gallinas y yo te regalo 2, ¿cuántas gallinas tienes? Y le hacía el dibujito de las gallinas y él decía 11. No, ya va, tienes 7 gallinas, aquí están las 7 gallinas, y yo tengo otras 2. En total, ¿cuánto tienes? 11, me decía. Y así estuvimos toda la noche hasta que yo le dije: no, mira, ya yo no juego contigo, viejo. Y nos pusimos a jugar dominó. Y cuando, no sé si ustedes saben jugar dominó. ¿Ustedes juegan dominó? El dominó hay una cosa que es la tranca. Que es que cuando yo no se puede seguir jugando, hay que tumbar todas las piedras y el que tenga el número más grande pierde, ¿no? Entonces, este señor sale y pone la tranca, ¡tá!, y abrimos todas nuestras piedras, y él en un segundo contó todo y dijo 27-43. Y yo dije: pero entonces, ¿cómo es que sí sabes contar? Y me tenías engañado ahí con las gallinas. Y entonces él me dice: no, pero es que tú me estás diciendo que yo tengo 9 gallinas. Y me llevó para el corral y en su carola había 11 gallinas. Entonces no había manera de que yo le dijera que tuviera 9 gallinas, tenía 11. Entonces él me estaba diciendo la verdad y no tenía nada que ver con matemáticas, digo, sí sabía sumar. Yo había venido para acá a dar una charla en el año 2013 en el Ministerio de Educación en Quito, y ahí estaba el que fue mucho tiempo coordinador de esta UNAE antes de que naciera la UNAE, que se llama Roberto Ponce. Roberto Ponce estaba el día que yo di esa charla en el público y me llamó al final de la charla. Me dijo: ¿usted estaría interesado, profesor, a trabajar en una universidad nueva aquí? Entonces me dio una página web donde introducirme los datos. Yo no estaba ni seguro que yo me venía para acá, ni tampoco estaba con muchas ganas. O sea, yo tenía mi vida hecha en Venezuela. Pero empezó a pasar eso. Y luego, pues, hubo otras razones. A mi hijo lo secuestraron, la delincuencia fue muy fuerte. Y entonces dijimos: mira, yo creo que ya es hora de que pensemos en una alternativa. Y la verdad es que después volvimos el año 2014 a hablar por otras razones vinimos a Quito. Y estaba también Roberto Ponce en el Ministerio de Educación, hablamos con él y ahí sí ya nos mandó los papeles para venir para acá. Eso fue en febrero de este año, 2015, no, perdón, del año pasado, 2015. Entonces va a ser un año pronto. Y ahí entonces él me dijo: yo quisiera comprometerlos a que ustedes se vengan a trabajar acá porque la experiencia que ustedes tienen va a ser muy buena para la universidad y nosotros queremos. Yo todavía en esa época dudaba, yo estuviera hecha ya, pero bueno, conversamos con Roberto, después nombraron a Freddy, el rector actual. Nos entrevistamos 2 veces con Freddy, pero digo: mira, yo sí quisiera que ustedes se vinieran, aquí tenemos unos puestos para ustedes, y se vinieron, me convenció muchísimo que viniéramos los 2 con empleo, ¿no? Es decir, que no viniera uno a trabajar y el otro que hace en la casa, sino que María Elsa, mi esposa, también es investigadora, también es profesora, y era muy bueno que ella también tuviera trabajo. Yo creo que hay que hacer como que varias cosas, ¿no? O sea, la primera, por supuesto, hay que mejorar los ingresos y las condiciones de trabajo. Es decir, en los sitios donde trabajan los profesores, lo que ustedes van a hacer dentro de unos años, tiene que haber un alto nivel de organización. Entonces, tienen que ser sitios donde el director son tipos que saben mucho de eso, que los pone ustedes, sepa aprovechar el talento que ustedes traen, las iniciativas que ustedes traen, y tengan muy claro la meta, que se basen esencialmente en lograr que los alumnos sean excelentes todos.
independientemente de su clase social y de sus talentos individuales. Todos tienen que ser muy buenos alumnos y eso tiene que ser una cosa de la organización y por lo tanto la organización tiene que ser muy buena. Después tiene que haber unos sueldos equivalentes a los sueldos de las profesiones más atractivas. Y después tiene que haber una perspectiva de carrera. Ustedes tienen que saber que pueden empezar como maestro de primer grado y terminar como maestro de primer grado si les gusta. Pero si no les gusta, puede haber otras cosas. Y pueden terminar haciendo algo como lo que soy yo. O sea, yo soy un ejemplo de todas las cosas que puede hacer una persona que se graduó de profesor. Yo he sido profesor, he sido investigador, he sido jefe, coordinador de posgrado, he sido asesor de ministro, he sido una cantidad de cosas que uno ve que ustedes también pueden ser. Yo he sido capacitador de colegas, he sido organizador de diseños de formación de directores de escuelas, de supervisores, de auditores, una cantidad de cosas. Entonces, si ustedes tienen una visión de que su carrera es un árbol, empieza en la escuela, pero puede terminar en otras cosas que siguen siendo educación todas, pero que les dan mucha perspectiva y que además de esas perspectivas están relacionadas incluso con mejorar sus ingresos, con conocer el mundo, con ir a países y ver cómo funcionan ahí las cosas y aprender de esos países y también llevar cosas buenas de Ecuador para esos países. Eso yo creo que es fenomenal. El maestro de primer grado es uno de los tipos más importantes en la vida de las personas. Y esa persona tiene que tener una especialización absoluta. Tiene que lograr que todos sus alumnos, desde ese grado, vean el éxito hasta el final de la universidad. Esos niños de sexto grado. Y eso lo tiene que tener en la cabeza con su especialidad cada maestro de primer grado. Y tiene que ser un honor ser maestro de primer grado. Un honor, un privilegio. Tiene que ser el grado de mayor prestigio. ¿Por qué? Porque no eres sustituible. Tú eres el único que puede lograr que todos tus alumnos, quien quiera que sea, va a salir maravillosamente bien. No solamente ese grado, sino que gracias a lo que hiciste tú en ese grado, en todos los demás grados. Y eso le está faltando a la educación. Que haya una verdadera especialización, que ustedes sepan cosas que más nadie sepa hacer. Y que lo sepan hacer súper bien. Y que igual que un médico, tú le puedes llegar con el roto, los cerebros, el ojo, pero el tipo te arregla. El médico te arregla y sales bien a la semana, ¿no? Bueno, eso mismo es un maestro. Cualquiera que sea el problema que se te presenta en el aula de clase, tú tienes una formación de dónde sacar lo que tienes que hacer para solucionar. Eso está faltándole a la profesión. El día que eso suceda, esta profesión hace así, ras, y va a ser hiper prestigiosa. A ver, me encantaría lograr lo que te dije, me encantaría lograr que gracias a nuestro aporte, ¿no? Eso no lo puede hacer una sola persona, pero a los que estamos acá ahora como pioneros en la universidad, porque somos los primeros profesores que llegamos acá a trabajar en esto, hiciéramos de ustedes los mejores profesores que ha tenido nunca Ecuador. Y eso para mí eso sería la huella. O sea, que ustedes sí lograran unas herramientas que hicieran que ni un solo alumno que ustedes tengan fracasara nunca en la vida, ni como estudiante ni como nada. Es decir, eso es lo que ustedes tienen que hacer. O sea, ustedes tienen que saber hacer eso. Tienen que saber que cualquiera que sea el grado, cualquiera que sea la materia que a ustedes les guste dar, eso lo cogen ustedes, sean excelentes en eso porque saben cosas que más nadie sabe. Saben descubrirle talentos a los muchachos, saben hacer que se desarrollen los músculos del cerebro, ¿no? en cualquier área, y además sean gente que haga valer la docencia, que ustedes, todos sus alumnos los admiren. Oye, mira, nunca me voy a olvidar de Farito, este tipo, ¿te acuerdas de mi profesor? Todavía está viejito y te encuentran por la calle y te reconocen y te dicen, eso es lo que yo quisiera lograr aquí. Ustedes terminaran, cuando terminaran sus estudios y sacaran su diploma, eso no fuera un diploma, eso fuera una capacidad de tener logros educativos. Pero no para ganar más dinero ustedes solamente, sino logros en sus alumnos, que no hubiera ninguna posibilidad de que los alumnos de ustedes fracasaran ni en primer grado, ni en quinto, ni en séptimo bachillerato, nunca. Todos ustedes tienen como, esto me enseñó el profesor y esto yo sé, ¿no? Y eso ojalá lo logremos.